ahora nos acompaña Jorge Negro, es arquitecto técnico y graduado en filosofía, licenciado en humanidades. Ahora lleva en marcha un ciclo de seminarios de lectura de los clásicos de la política como Marx y Rousseau. Pues cuando quieras, Jorge. Bueno, quiero agradeceros la invitación porque, entre otras cosas, como bien acaba de decir la compañera, yo no soy un técnico y por tanto no entiendo de las cuestiones de técnicas y de detalle respecto de las pensiones. Por eso, en principio, cuando Vicente, a quien agradezco también esta invitación tan cariñosa, lo intento. Cuando Vicente me invitó a esto, yo en principio lo había rechazado porque entendía que yo no tenía gran cosa que aportar al debate de las pensiones, pero al decirme Héctor que iba a hablar él de la cuestión técnica, entonces cambié de opinión y dije, pues a lo mejor sí, como ciudadano y no como técnico, a lo mejor sí tenemos algo que decir al respecto. Y la cuestión es la siguiente. Uno, como ciudadano, es ignorante, por supuesto, de muchísimas cosas, pero uno no es ciego ni sordo, ¿no? A lo largo de la vida, pues uno ve y oye un montón de cosas que, francamente, cuando pasan los años, uno se queda muy asombrado. El tema de las pensiones es un maremoto, un caos, desde que yo conozco España, desde hace ya 30 años que vivo aquí, donde cada año se cuentan y se dicen cosas de todos los colores y donde al final uno saca cuentas y uno no puede entender nada. Uno como ciudadano no puede entender nada. Pero claro, uno no es tonto. Uno vota, ¿no? No me han retirado el derecho al voto, por tanto, idiota no debo ser. ¿Cómo es posible que no entienda nada? Pues mirad, a lo mejor resulta que no hay nada que entender. Que lo que están haciendo desde hace 30 años con nosotros, y seguramente también con las generaciones anteriores, es engañarnos deliberadamente desde la prensa, la televisión, la universidad, la política, para que no entendamos absolutamente nada y acabemos votando los intereses de nuestro enemigo. Decía el ministro argentino de Economía, Kicillof, mirad, cuando un economista os explica algo y no lo entendéis, no os preocupéis, miente. Pues bien, estando los números a salvo en manos de Héctor, yo voy a cambiar por completo el plano de la conversación. Y en vez de hablar de pensiones y en vez de hablar de economía, vamos a hablar de política, en lo que sigue. Os voy a poner una diapositiva muy breve. ¿Alcanzáis a ver el logo de arriba? Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Bien, este es de 28 de octubre de 2014. Esta gente hace un análisis tremendamente sesudo sobre la proyección de población de España de 2014 a 2064. La proyección de población, en este caso, veis cómo cae la curva de población. Ahora estamos en 46 millones y preveemos que bajaremos por debajo de 40 dentro de 50 años, porque la población envejece, pero además porque la población se va, por las dos cosas. La tira, sí, básicamente. Población residente, crecimiento poblacional, evolución proyectada de la fecundidad, esperanza de vida, nacimientos. Entonces llegamos aquí. Esta naranja, la pirámide naranja, es la pirámide de población actual. La pirámide verde es la que es previsible para 2029. Vosotros veis cómo
hay cada vez menos niños y digamos, la población adulta va creciendo hacia 2029, y si os fijáis hacia 2064, la cabeza, la parte más mayor de la sociedad, es la más numerosa, ¿verdad? 2014, 2029, 2064, por tramos de edad, la población prevista. Fijaros cómo la masa de población pequeña, de lo que es la gente que está entre 0 y 16 años, se va reduciendo significativamente, y la masa de población de 50 años hacia arriba crece significativamente. Es más, aparecen gente de más de 100 años. Desconozco con las pensiones que están planeando quién va a vivir hasta esa edad. Pero bueno, estamos hablando de 400.000 personas. Tasa de dependencia proyectada. 2064, 95%. Perdonadme. Eso, para 2064, son 17 millones de personas de población activa. ¿Cuántos hay trabajando hoy en España? Sobre eso, más o menos. Ah, y resulta que con 17 millones de personas trabajando hoy en España, mantenemos todo el Estado, pagamos las pensiones, pagamos a los desempleados, pagamos a la Casa Real, no, Fórmula 1, los bolsos de Louis Vuitton, las cuentas en Suiza, defensa. Resulta que con 17 millones de personas, perdonadme, y 46 millones de habitantes, podemos pagar a todos los sinvergüenzas que hay en este país. Ah, y con 17 millones de personas y 6 millones de habitantes menos, no. ¿Os dais cuenta que las cuentas no están bien hechas, no? O mejor dicho, nos hacen las cuentas para que pensemos que tenemos que hacer sacrificios hoy, y que hoy tenemos que entregar nuestros ahorros a bancos privados para que dentro de 50 años nuestros tataranietos tengan un mal vivir. No. Me están mintiendo. Eres un canalla. Me están mintiendo. Eso no es verdad. No es lo que dicen tus números. Estoy aceptando los números de ellos. Aceptando los números de ellos, dentro de 50 años va a haber una población activa de 17 millones de habitantes. Pero esto es una proyección. Además, es una proyección. No quiere decir que sea lo que va a ocurrir. Quiere decir que es lo que ocurriría en el supuesto caso de que no hiciéramos absolutamente nada para cambiar la situación. Y sin tener en cuenta el incremento de PIB, el incremento de productividad, ¿me estás diciendo que dentro de 50 años esos 17 millones de personas no van a ser capaces de sostener a sus desempleados, a sus desvalidos, a sus excluidos, a sus ancianos, a sus niños, a su universidad, a la sanidad, a la educación? No. Eso así no puede ser. No me lo estás contando bien. Para resolver esta cuestión tenemos que cambiar de plan. No podemos seguir usando el vocabulario del enemigo. No podemos seguir hablando de financiación. No podemos seguir hablando de sostenibilidad. No podemos seguir hablando de viabilidad. Viabilidad es una palabra técnica, es una palabra económica, de ingeniería. No es una palabra política. Viabilidad quiere decir que algo puede ser reducido a una operación de costes-beneficios y ver si efectivamente eso puede o no puede hacer. ¿Qué me estás hablando? ¿Desde cuándo las pensiones, o la educación, o la sanidad son una cuestión técnica y económica? ¿Desde cuándo? Las pensiones son un fin social. No es una cuestión técnica. La economía es una ciencia. La economía no habla de valores. La economía de lo único que habla es de explicar la realidad tal como es y, supuestos unos valores, trazar el camino para alcanzar esos valores el número de pasos más corto posible. Pero de valores no habla la ciencia, no habla la economía. De valores habla la política. Y de valores hablamos los ciudadanos.
los ciudadanos, hablamos de valores, hablamos de política, y una vez que nos ponemos en claro cuál es el objetivo que queremos alcanzar, entonces llamamos al técnico, que por cierto, le pagamos los estudios con sueldos de todo, ¿no? Llamamos al técnico para que nos trace el camino más rápido y más operativo para poder alcanzar el objetivo previsto. Pero no se ocupa de economía de valores. De eso nos tenemos que ocupar nosotros, y cuando nosotros no nos ocupamos de eso, entonces es cuando los tecnócratas, siguiendo los designios que les marcan sus amos, sus jefes, en la banca, en la empresa, en el poder, entonces es cuando hacen sus trapicheos para llevar adelante lo que Héctor llamó antes el gran expolio, el gran trasvase de riqueza desde la población trabajadora a la población parásita. Porque entre esos 46 millones que vimos antes, que sostienen los 17 millones, también están los parásitos, que son los que comen. Todos comemos de esos 17 millones que están trabajando, todos. Y lo mismo va a ocurrir en 2064. Por tanto, como estamos hablando entre ciudadanos y estamos hablando de valores, yo ahora os invito a que cambiemos el enfoque y vamos a repasar 2 o 3 conceptos que creo que son importantes para poder aclarar todo este asunto, y que en lo sucesivo, cada vez que nos hablen de financiación, de viabilidad, de técnica, de tal, digamos, empecemos por el concepto fundamental. ¿Qué es la riqueza? Pues mirad, la riqueza en todas las sociedades humanas es la suma total, la masa total de los bienes y servicios que esa sociedad es capaz de producir. Eso es la riqueza. No es el dinero, no son las joyas, no es el poder, no. Es el abrelatas, el bocadillo, la manzana, la naranja, el combustible, el trato, el servicio que presta una ayuda al dependiente. El peón genera riqueza excavando un agujero para poder llevar una tubería. La suma de bienes y servicios en cualquier sociedad, eso es la masa total de riqueza. Pues bien, ¿de cómo se organiza la producción de esa riqueza? De eso, precisamente, se ocupa la política. Y claro, no la economía, la política. Os voy a poner un ejemplo sencillo. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe está en su isla, y Robinson Crusoe llega con sus 4 herramientas y se encuentra con un problema. O produce lo suficiente durante ese día, o al día siguiente está muerto. Tiene un problema Robinson Crusoe, porque está solo. Él tiene que dividir su día de trabajo en pescar 2 horas, arreglar en media hora la techumbre para poder dormir por la noche, a solucionar el problema del agua potable, coger algo de cobijo para poder pasar el frío de la noche. Robinson Crusoe tiene que repartir su jornada laboral en una serie de tareas que al día siguiente le permitan permanecer vivo. Eso es lo que hacemos nosotros. Todas las sociedades humanas dividen socialmente el trabajo en una serie de actividades que producen una masa de riqueza, y de esa masa de riqueza viven todos. Pero claro, Robinson Crusoe, la masa de riqueza que él produce, la junta en el campamento y por la noche come lo que tiene. Cuando hablamos de una sociedad, esa masa de riqueza hay que repartir. Es decir, que la sociedad tiene ya de entrada 2 problemas. Tiene que hacer una división del trabajo que permita generar la suficiente riqueza como para que vivan todos, y luego además tienen que ponerse de acuerdo entre ellos en cómo van a repartir esa riqueza. Porque habrá riqueza que simplemente repartamos a tanto por cabeza, y habrá riqueza que dependa de las necesidades de cada uno.
y habrá quien no pueda trabajar, y habrá quien esté enfermo, y habrá niños que no puedan trabajar, y habrá ancianos que no le vamos a tirar a los cocodrilos, ¿no? Habrá que repartir esa riqueza. Pues bien, los criterios de producción y los criterios de reparto de la riqueza son la política. En todas las sociedades, en una banda de recolectores, en una comunidad agraria medieval, en un mercado primitivo, en Roma, en Grecia, hoy. Lo que pasa es que hoy no lo vemos. Hoy nos lo mascan los tecnócratas y nos sueltan y nos dicen: a ti te ha tocado ser parado, y a ti te ha tocado ser excluido, y a ti te ha tocado ser princesa. Pero hay una división del trabajo y hay una división del trozo de riqueza que le toca a cada uno de la producción social. Robinson Crusoe vive en la precariedad. Apenas consigue producir lo que necesita para vivir. Pero las sociedades nuestras, al dividir socialmente el trabajo y planificar la producción, nosotros podemos producir excedentes de producción. Excedentes muy importantes, excedentes tremendamente importantes. Pensad que la población española, en el año cuando yo llegué aquí en el 85, la población española, creo recordar que era de 36 millones de habitantes, o 37, ¿puede ser? Sí, 37 millones de habitantes. El PIB español era de 200.000 millones de euros, el equivalente al cambio de 200.000 millones, y ahora hemos pasado en un 10%, en un 15% de la población, y estamos en 1 billón. Seguimos comiendo todos de la riqueza producida por la población trabajadora, pero no la repartimos igual. En el cacho de reparto no nos ha tocado a todos el mismo quesito, ¿vale? Hay alguno que se lleva bastantes quesitos en el campo. Pues bien, a diferencia de Robinson Crusoe o de las aldeas, nuestro sistema político de organización de la producción y de reparto de la riqueza es el Estado. Robinson Crusoe no tiene Estado. Las comunidades agrarias primitivas no tienen Estado. Reparten la riqueza, organizan la producción, pero no tienen Estado. Nosotros tenemos Estado. Independientemente de la forma política, teocracia, socialismo, comunismo, república, el Estado organiza la producción y organiza los excedentes. Porque en una sociedad hay muchas cosas que hacer que el intercambio de los particulares no recupera. Por mucho que a los liberales se les llene la boca de que el mercado lo arregla todo, la realidad es que el mercado hay muchas cosas que no arregla. Y esas las tiene que arreglar el Estado, en cualquier forma social. Me da igual la República Islámica, Japón o nosotros. El Estado tiene que llegar, coger un cacho de la riqueza producida colectivamente y dirigirla al cumplimiento de los objetivos políticos, éticos que se ha marcado esa sociedad, o ese Estado, o la canalla que hay gobernando en ese momento en el gobierno. ¿Vale? Así que el hecho es que se coge un trozo de esa riqueza y se la dirige hacia los fines que nos hemos propuesto. Esos fines colectivos, que es reparto de riqueza, desde nuestro punto de vista se llama bienestar. En la medida en la que eso se reparta y que cubra nuestras necesidades es lo que nosotros llamamos bienestar. Y eso lo hace el Estado a través de la política, de los cuales las pensiones es un caso particular de reparto de riqueza. Es una de las pequeñísimas cuestiones en las que el Estado tiene que intervenir para resolver el reparto de riqueza y los principios de equidad y de distribución. ¿Y la economía qué hace en medio de todo esto? Pues la economía lo que hace es poner los medios técnicos para que ese fin social se cumpla. La economía no le dice a la sociedad cómo tiene que repartir ni cuánta riqueza tiene que repartir. La economía tiene que poner los medios técnicos para que ese fin social sea cumplido. ¿Y el derecho? Lo he oído amigo aquí al abogado. ¿Qué hace el derecho?
poner las sanciones para los díscolos que no quieren cumplir con ese fin social, evidentemente. Pues bien, ¿cómo resuelve un Estado moderno como el nuestro la distribución de funciones, la distribución de trabajo y la distribución de riqueza? Pues mirad, apropiándose de un cacho de la riqueza y entregando a quien ellos quieran, si quieren, policía, juzgados, ejército, ingenieros, trabajadores para hacer una carretera, cogen un trozo de riqueza y lo entregan. Claro, eso así no se puede hacer. Normalmente, a lo largo de la historia, los estados han monetarizado su sistema y han conseguido hacer un equivalente entre un símbolo de valor, que es la moneda, que es equivalente, más o menos, a una cuota, a un trocito de la riqueza socialmente producida. De manera que el Estado entrega la moneda, entrega el billete, que viene a ser una especie de cromo del coyote, ¿no? Que dice, esto vale 3. ¿Vale 3 qué? 3 partes de la montaña aquella de riqueza que hay en el rincón, ¿no? Y entonces el trabajador o el comerciante coge su cromo del coyote y va y compra, adquiere esa parte de la riqueza. Pero ese mismo cromo es el que le sirve al Estado luego para cobrar impuestos. Cuando los productores generan riqueza, intercambian la riqueza utilizando el cromo del Estado. Por tanto, el Estado tiene un poder extraordinario, porque puede emitir cromos con cierta alegría, sin pasarnos mucho de la cuenta, pero el Estado puede imprimir cromos y repartirlos entre determinados grupos de población para cumplir sus fines sociales. Es una manera de redistribuir la masa de riqueza, sacarla del ámbito de los productores y dirigirla hacia otras partes de la sociedad que a lo mejor no son productores directos, pero que realizan unas tareas que son importantes como fin social. Y de eso no hablamos, de la capacidad del Estado para imprimir moneda. Y no hablamos porque nosotros hemos cedido en 2000, ¿verdad? Hemos cedido en 2000 nuestra soberanía monetaria a la Unión Europea. Y nuestro gobierno se encuentra con que no es capaz, no tiene esa flexibilidad y no tiene más remedio para atender a la política que hacerlo a través de impuestos. Pero todo camino que se ande en un sentido se ande en otro. Sin ningún problema, no habría ningún problema en desandar ese camino. Por tanto, decimos que en cualquier forma de sociedad es el Estado y la política los que gestionan cómo y cuánta riqueza se genera y cómo se reparte esa riqueza. Sin embargo, no todas las sociedades son iguales. La nuestra es un modelo muy peculiar de sociedad porque la nuestra es una democracia representativa. Nosotros, los ciudadanos, entre los que están los 17 millones que dan de comer a los 46, somos los que decidimos quiénes van a estar ocupando el sillón en la política y en el Estado. Y cómo van a imprimir o dejar de imprimir o repartir los impuestos en los cromos del coyote para hacer el reparto de la riqueza nacional producida. Somos nosotros los que lo elegimos y a veces se nos olvida. Se nos olvida que quienes están ahí arriba dependen de nosotros. Por tanto, mirad, tanto nosotros como los que tengan la desgracia de estar en 2064 si las cosas no cambian, tienen el mismo problema. ¿Cómo y cuánta riqueza van a producir y cómo la van a repartir? Es el mismo problema, el de ellos y el nuestro. Pero además, ellos y nosotros tendremos que decidir si queremos o no compartir la riqueza producida con nuestros desvalidos, con nuestros desposeídos, con nuestros excluidos, con nuestros mayores, con nuestros niños.
también lo tendrán que decidir la gente que vive en el 2064. Y nosotros, igual que ellos, tendremos que decidir si queremos o no defender un sistema político de reparto del trabajo y de reparto de la riqueza por el que merezca la pena vivir. Así que a la pregunta sobre la viabilidad del futuro de las pensiones, os respondo yo con otra pregunta. ¿A quién vais a votar? Muchas gracias.